Bueno, primero que todo, buenas noches a todos los que nos ven, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Desde Bioetus quisimos como hablar de lo que nos gusta y de lo que hacemos, que es trabajar con animales y contarles un poquito de lo que venimos haciendo. También hoy queremos hacer el lanzamiento de un programa que se nos ocurrió durante esta cuarentena, llama Animal Talks, para hablar de animales y vamos a tener unos invitados muy especiales en el transcurso de este mes. Entonces, va a estar muy chévere, todavía no les puedo como adelantar nombres, pero va a estar muy chévere eh, y, y pues espero que lo disfruten tanto como nosotros haciéndolo. Lo que queremos hacer es acercar los científicos más destacados en las áreas animales a nivel iberoamericano, estamos empezando, para el servicio de ustedes. Entonces, esta semana va a estar buenísima. Esta semana tenemos invitados de México, invitados de España, invitados de Brasil, invitados e invitadas, con temas súper emocionantes, súper buenos, y yo creo que pues la idea es que estén pendientes en sus respectivas redes sociales de las charlas que vamos a tener. Exactamente, hay muchas personas esperando a ver qué es todo esto de la inteligencia y emociones, a ver si los animales tienen efectivamente esto, si ellos tienen moral, qué los hace diferentes a nosotros en este sentido. Bueno, para empezar, tengo que confesar que hay un pequeño eh, como anzuelo en el título de inteligencia y emociones animales, porque cuando nos referimos a la inteligencia animal y también la humana, estamos hablando de cognición. Es un concepto distinto. Digamos, la inteligencia como tal es un concepto abstracto que todos más o menos manejamos un poco, pero el tema de la cognición es estudiable. Podemos hacer experimentos y determinar la cognición, o bueno, no determinar, es difícil, pero sí aproximarnos a un nivel de cognición en animales. Entonces, la charla debería llamarse Cognición Animal y Emociones en Animales, pero no era como tan atractivo. La inteligencia un poco llama más la atención. Eh, ¿Tienen cognición los animales? Sí, sí. ¿Todos? No. Pero en su mayoría hay procesos cognitivos que requieren un componente adicional al que conocemos básicamente como el genético, como el que viene ya de fábrica con nosotros. Y ese componente genético depende mucho del aprendizaje. Y eso es algo de lo que vamos a hablar mucho hoy, del tema de aprender. ¿Los animales aprenden? Sí, aprenden de diferentes maneras. Y lo que quiero pues llevar el mensaje hoy a ustedes es cómo aprenden los animales, cómo utilizan ese aprendizaje, esos nuevos conocimientos que adquieren con el tiempo y cómo los usan para sobrevivir y hacer las tareas que hacen normalmente. Listo, súper. Hablando de eso, sabemos que has estado indagando un poco sobre algunos animales efectivamente que tienen esta capacidad de aprendizaje. Queremos que nos cuentes un poco sobre estos marranitos de tierra y su memoria. Bueno, cuando estaba muy temprano en la universidad, hicimos un proyecto para determinar si había memoria en los marranitos, estos pequeños crustáceos que se hacen bolitas, no sé cómo les dicen en sus respectivos territorios, acá les dicen marranitos, y que son crustáceos terrestres, terrícolas, que básicamente lo que hacen es andar por el sustrato. Y para ese andar por el sustrato ellos requieren un tipo de memoria espacial, de cognición espacial. Lo que queríamos demostrar era si la tenían y con básicamente un experimento súper rústico, con un laberinto para niños no sé si era un McDonald's o algo así, y cogimos eso, hicimos un laberinto para los marranitos. Lo que encontramos es que la primera vez que metíamos un marranito a hacer el laberinto se demoraba 20 minutos. Y ya la segunda vez el marranito se demoraba 2, 3. Eso quiere decir que el marranito efectivamente aprende y aprende a ubicarse espacialmente. Esto es muy importante porque normalmente cuando nos referimos a la cognición animal, a la inteligencia, pensamos en vertebrados grandes, ¿no? Pensamos en primates, pensamos en delfines, pensamos incluso en algunas aves, pero nunca pensamos como en invertebrados. Es como que ellos no cuentan en el tema de cognición animal y sí, sí cuentan. El problema con ellos es que se les va rápido, entonces la memoria no es tan duradera. Entonces después de un tiempo, si los vuelves a meter, les toca volver a hacer el mismo proceso. Esa es una cosa que necesitan como para su quehacer diario, no para que tengan esa información durante mucho tiempo. Okay. Y pues digamos que otros animales son conocidos así como por esta capacidad cognitiva que tienen. Eso es muy importante porque mira que
tenemos como seres humanos como una predilección por pensar que algunas especies son más inteligentes que otras. Tendemos también a hacer correlaciones. Una correlación es una consecuencia con una variable específica. De lo que quiero decir es, a mayor nivel como que nosotros denominamos como superior evolutivamente, es mayor el nivel de inteligencia. Entonces, hemos pensado que no, que es el tamaño del cerebro, no, que son las inervaciones que tiene el cerebro. Entonces, entre más ondulado, más crespo es el cerebro, más inteligente es el animal. Y a veces no. Entonces, nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que los pulpos, que tienen un sistema básicamente de ganglios, ni siquiera pues, cerebro primitivo, pueden desarrollar problemas complejos y aprender, pueden aprender muy bien. Los delfines, por ejemplo, es algo que es difícil de estudiar, porque con un delfín, si trabajas con un delfín, es difícil hacer un control. Entonces, o sea, no es como que tienes 3 orcas para trabajar y otras 3 para mirar qué pasa. No, no tienes 6 orcas a la mano. Entonces se ha trabajado con animales que son un poco más fáciles de experimentar. Un poco los monos rhesus, estos macacos que tienen como el rabito peludo y rojo, no sé si los ubican. De hecho, gracias a sus investigaciones, el RH de la sangre, de estas investigaciones, el mono rhesus, del RH, el rhesus, los hemos utilizado mucho en experimentación y con ellos también hemos trabajado un poco el tema de cognición. Y los primates, digamos, más parecidos a nosotros, el caso del orangután, del chimpancé, el bonobo, los gorilas, hemos hecho muchas investigaciones con ellos en plan experimental. Y ellos nos han dado muchas de las bases que tenemos actualmente sobre inteligencia. Falta muchísimo, pero sí se ha podido hacer. Franz de Waal, un reconocido primatólogo, dice que cuando uno estudia inteligencia animal hay que tener en cuenta 3 cosas. Primero, uno no puede como comparar con test humanos la inteligencia de un animal porque no estamos haciendo lo mismo. Lo otro es que hay que tener cuidado con las conclusiones que uno saque, porque a veces las personalidades de los animales son distintas. Nosotros que hemos trabajado, por ejemplo, con primates en el zoológico, vemos que hay individualidades, hay personalidades que son completamente diferentes unas de otras y son la misma especie, han crecido en las mismas condiciones, son el mismo género, pero tienen personalidades distintas, como nosotros, igual. Y la otra es que hay que seguir investigando más. Esto es un tema recién incipiente. Hasta hace 20 años, muchos investigadores de mucho peso pensaban que los animales no tenían inteligencia, ni conciencia, ni esta, hay una teoría que se llama teoría de la mente, no tenían como una autopercepción. Ahora todo eso está cambiando, afortunadamente, porque eso tiene implicaciones prácticas en el tema de bienestar animal, en el tema de producción incluso de animales para producción humana, en el tema de animales de compañía sobre todo, y en el tema de colecciones zoológicas, como lo son pues, los bioparques, los zoológicos. Y esto es importante porque cuando nosotros cambiamos la mentalidad de decir, hombre, este animal puede sentir, este animal puede pensar, nos cambia toda la perspectiva. Ahora, hay una declaración que se llama la Declaración de Conciencia, si no estoy mal, de la Universidad de Cambridge en el 2012, y en la declaración dice, al final, que muchos animales tienen conciencia. Eso es muy importante porque ya viene un concepto muy grande de una universidad muy respetada con los mejores científicos en el tema, que dicen, sí, efectivamente hay una conciencia y eso hay que valorarlo, hay que respetarlo. En algunos países se han dado incluso leyes que avalan estas investigaciones y los ponen a nivel de derechos. Entonces tienen derecho a cierto tipo de cosas. Entonces es muy importante, tiene muchas aplicaciones prácticas. Eso, hablando de eso, digamos que pues tengo 2 preguntas. En cuanto a la personalidad, ¿tú crees que esa personalidad viene por los genes, es algo aprendido o es algo más fisiológico? Bueno, eso es una buena pregunta porque es difícil de responder. Digamos que el caso típico que usa un psicólogo cognitivo o un etólogo de cognición, pues los gemelos son un gran ejemplo de eso. Entonces uno coge un par de gemelos y dice, bueno, si estos son iguales genéticamente, van a tener que comportarse o de la misma manera o diferente, ¿no? Van a tener que tener personalidades distintas. El problema es que normalmente los gemelos crecen en el mismo ambiente y hay que recordar que la cognición depende tanto del componente ambiental como del componente genético. No se puede separar uno del otro. Y incluso hay componentes genéticos dentro de todos los animales, incluyéndonos nosotros, que podemos modificar a partir del entrenamiento, de un trauma, un evento muy fuerte. Podemos cambiar
cosas que están dentro de nuestra genética. Y digamos que ahora es muy difícil como comprobar ese tipo de investigaciones porque tenemos que asumir que los animales tienen la misma información genética, gemelos, y tenemos que ponerlos en ambientes apartes, y pues no sería como muy, muy bueno. Muy probable. Sí, no, aparte éticamente no es tan chévere. Claro. Listo, y lo otro es, pues hace poco un caso con el oso de anteojos, Chucho creo que era que se llamaba. Tú, pues, como que opinas de eso, Bueno, con todo lo que acabas de sí, decir. fue un caso muy sonado y tal. Yo, en general, creo que los animales tienen unos derechos que se han ganado a partir de luchas históricas que se han hecho. Creo que tienen conciencia, pero también creo que hay que ver la situación caso a caso. Los animales pueden ser liberados por diferentes motivos. No pueden sobrevivir en vida silvestre, no están en condiciones ni físicas ni mentales para poder ser liberados. Ojalá yo quisiera que todos los animales pudieran ser liberados y que estén en su hábitat natural. Porque primero, pues es un elemento más de especies que están en vías de extinción. Y segundo, pues es como eh, intuitivo, ¿no? Los animales merecen estar en su hábitat natural. Pero a veces no se puede. Y muchas de esas razones son debidos a comportamientos humanos que tenemos erróneos, el tráfico ilegal de fauna, la cacería ilegal, la destrucción de hábitat, y desafortunadamente esas son las consecuencias. Entonces, hay animales que, si bien pueden estar mental y físicamente bien, no son aptos para sobrevivir porque no aprendieron nunca a sobrevivir, y ese proceso de aprendizaje es muy importante. Claro, de acuerdo. Listo. Volviendo a esto de lo de la inteligencia y las emociones, me gustaría saber sobre esto de cómo se sabe si la amistad existe entre animales. ¿Cómo se estudia eso? ¿Eso se puede estudiar? Y bueno, es difícil. Yo estoy empezando y antes de esta cuarentena tenía mis esperanzas en ese proyecto para este año, los próximos años, y es desarrollar un concepto evolutivo de la amistad. Entonces, para saber si los animales pueden ser amigos, y suena un poco eh, gracioso, pero requiere muchas cosas. La primera de ellas es que necesitan cooperación. Entonces necesitamos animales cooperativos. El problema con eso es que las teorías que tenemos evolutivas actualmente nos hablan de que los animales básicamente son máquinas de pasar genes. Y eso es bastante cierto para muchas cosas. Entonces, cuando no son tu familia, no hay por qué ayudarlos. Yo no tengo ningún beneficio ahí. No pasan mis genes a la siguiente generación. Y el caso con los amigos es que los amigos, primero, no pueden ser familia porque si no ya habría un beneficio. Ya hay aunque uno puede ser amigo de los primos, mi primo, mi mejor amigo, pero necesita un componente como de extraño. Quiero a alguien extraño que me complemente a mí. Lo segundo es que tienen que ser sistemas sociales. No podemos encontrar amigos en animales solitarios. No habría amistad. No se puede. Y lo otro es que los sistemas de apareamiento tienen que ver. Entonces, si soy un león y tengo mi harén de hembras, no voy a tener que estar en contacto con un amigo. O sea, no hay una razón para tener amigos. Entonces, el sistema de apareamiento tiene que ver. Entonces, en sistemas de apareamiento donde son como todos con todos, hay cooperación y hay una necesidad también fisiológica como de beneficios que me trae a la salud, por ejemplo, hablar, chismear, irse a tomar una cerveza con alguien. Eso es benéfico, eso me da beneficios. Y hay muy pocos animales que cumplan esas características. Sin embargo, algunos primates en Colombia nos pueden dar una luz de cuáles son esas bases evolutivas de la amistad. Es difícil, es una pregunta muy compleja, pero es una pregunta que se puede resolver desde la observación y la experimentación. Hay algunas personas que han trabajado índices de cercanía, índices de afiliación, que yo mido básicamente cuántas veces estoy con alguien, ¿sí? Y puedo encontrar como parejitas dentro de un grupo o grupitos dentro de un grupo más grande. Y esos índices de asociación, de afiliación, nos permiten como establecer cuantitativamente cómo sería la amistad. También tiene que haber como un contacto, ¿no? Tiene que haber acicalamientos, tiene que haber como que yo te cuido, tú me cuidas, yo te peino, tú me peinas, este tipo de cosas para que haya una verdadera amistad. Y lo otro, pues ya sería como extrapolarlo ya al final a los humanos. Entonces, ¿qué pasa en humanos? ¿Cómo es que empezó la amistad? ¿Cuándo empezó la amistad? ¿Cuándo empezamos a ser amigos? ¿Será que nuestros antepasados homínidos eran amigos entre ellos? No lo sé, puede que sí, no, puede que no. ¿Por qué no se hicieron amigos los neandertales con los humanos? ¿Qué pasó ahí? ¿No? Son preguntas como interesantes desde el punto de vista evolutivo. Listo, Andrés. Bueno, vamos a ver por acá, a ver
que nos están escribiendo nuestros seguidores. Aquí tenemos, a ver, hay otra pregunta, que es, ¿el comportamiento de un animal es instintivo o responde a algún grado de inteligencia? Bueno, entonces ahí entramos a esta eterna rivalidad entre nature versus nurture, ¿no? Es como crianza versus naturaleza. Y cuando te metes a estudiar estos temas, te das cuenta que ninguna de las dos es una mezcla, siempre es una mezcla. Por ejemplo, instintivamente estamos programados para muchas cosas. Eh, las personas ciegas sonríen, aun si no han visto sonreír a nadie, ¿sí? Entonces, ¿por qué la sonrisa? ¿Qué pasa con la sonrisa? ¿No? Es instintiva, es una reacción instintiva. Yo saludo y sonrío. ¿Por qué? No, no, bueno, es una pregunta para reflexionar. ¿Por qué sonreímos? ¿Sí? ¿Por qué sonreímos de primeras? ¿Qué pasa con eso? Eh, eso se puede modificar. Si yo, por ejemplo, eh, vivo depresivo o tengo algún trastorno de ansiedad o alguna eh, falla metabólica y me siento triste, pues no sonrío, ¿no? Lo puedo modificar. En mis genes está sonreírle a todo el mundo, pero no lo hago a partir de una experiencia. Entonces, siempre, por más fuerte que sea el componente genético, va a haber un componente ambiental, en este caso, la experiencia, el aprendizaje como ambiente. El aprendizaje más básico que tenemos, digamos, el instinto, porque es instinto, es una reacción rápida a algo y lo necesito ya. Entonces, un mono que ve una serpiente va a reaccionar por instinto. Sin embargo, si el mono ve la misma serpiente todos los días, todos los días, todos los días, se habitúa. Entonces tenemos el primer tipo de aprendizaje, el más básico. Yo me habitúo a algo. Y entonces es muy importante porque la habituación nos permite dejar de pararle bolas a muchas cosas que no lo necesitan. Entonces hay estímulos que nosotros no necesitamos pararle bolas todo el tiempo. Por ejemplo, el sonido de los aviones o de los carros o de la gente que juega algún deporte, porque pues no es necesario para nuestra supervivencia. Entonces nos habituamos a ese tipo de sonidos y los entendemos como algo normal, algo casual. Lo mismo pasa con los animales. Entonces, cuando están expuestos a un estímulo, muchas veces, lo que pasa es que ya pierden un poco el interés, algo normal, como esto. Entonces, el instinto está, el comportamiento innato está de huirle a un depredador. Pero si yo entiendo que ese depredador no me va a hacer daño, me habitúo. Y eso es un aprendizaje. Aprendo que eso no tiene ningún problema. Ahora, el proceso opuesto es la sensitización. Es decir, yo estoy expuesto a un estímulo mucho tiempo y aumenta mi respuesta, ¿sí? Eh, Esto se ha visto, por ejemplo, en babosas de mar. Se les mete electrodos para ver su respuesta ante la corriente y cada vez reaccionan más y más y más y más y más. Esos son dos tipos básicos de aprendizaje. Luego viene el aprendizaje individual, que el aprendizaje individual tiene que ver ya con temas exploratorios, por ejemplo, ensayo y error. Entonces yo le doy hasta que lo saqué. Eso es ensayo y error. Y luego está el tema del aprendizaje asociativo. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos muchas cosas de aprendizaje asociativo. Si yo toco un timbre, suena, ¿no? Por ejemplo, si está en verde, paso. Asocio un estímulo con una respuesta. Y a partir de allí está todo el tema de condicionamiento clásico, condicionamiento operante, que es yo tengo un estímulo neutro, ¿sí? Y a partir de un refuerzo a una respuesta, que puede ser negativo o positivo, asocio ese tipo de estímulos con mi premio, con mi recompensa. Y después de un tiempo de mucho hacerlo, pues ya lo hago por placer, digamos, por gusto. Y al contrario, si es un estímulo negativo, ya lo hago por miedo, por aversión. Luego están otros tipos de aprendizaje, como el social, por ejemplo. El aprendizaje social tiene que ver con la imitación, por ejemplo, de ver animales que están haciendo lo mismo que yo y yo lo sigo. Esto pasa mucho en animales que pasan la carretera. Y entonces, este tipo de animales, me refiero a los animales humanos, que hay uno que está en rojo, él pasa y el otro atrás lo sigue, ¿no? Eso es imitación. Eso no, hay imitaciones que no deberían ser, pero sí. Y lo otro, por ejemplo, acá les decimos chulos, los sopilotes en México, no sé qué más nombres, los gallinazos. Estos animales
son carroñeros y encuentran su comida a partir del olfato y de la visión. Y empiezan a hacer un comportamiento que se llama vuelo descendente y hasta que encuentran la comida. El problema es que las distancias son muy grandes para estos voladores y es mucho más fácil para mí que alguien por allá encontró, yo lo veo que está haciendo ese vuelo descendente y me voy para allá. Es un aprendizaje social. Yo no tuve que ir a aprenderlo, lo aprendió mi grupo y allá me pego y allá me voy. Entonces, ese es un aprendizaje social. ¿Cómo puedo? Ya. Eso es un aprendizaje social. Yo veo y tal. Hay otros tipos de aprendizaje social que no son necesariamente por imitación, pero sí que hay educación en animales, es una pregunta también interesante. Sí, sí hay educación en animales, es muy difícil comprobarlo, pero se ha comprobado en algunas especies. Para ser un profesor, digamos, en toda ley, porque eso también tiene que ver con conceptos, si es de la psicología o si desde la neurociencia sacan un concepto de educación que no nos llene a nosotros, los que trabajamos con animales, hay un problema de concepto, ¿no? Entonces, depende. Antes un profesor era un humano, no había nadie más que pueda enseñar. Un humano le enseñaba a otro humano. Pero viéndolo más a detalle, sí hemos visto que un profesor, primero es alguien que tiene que sacrificar tiempo para enseñarle a otro ser, y eso pasa en animales. Tiene que producir un beneficio en el estudiante y que efectivamente haya aprendido, ¿sí? Que efectivamente lo que le transmitieron culturalmente a esa persona, a ese individuo, lo replique. Y tiene que haber un tema, ¿no? Un tema educativo. Eso, digamos, pasa mucho de madres a crías. Entonces, las madres enseñan técnicas de cacería, cómo esconderse, y a veces cuando los individuos jóvenes son separados de su madre muy temprano, no alcanzan a aprender este tipo de conducta. Eso pasa mucho en los perros, en los gatos, que los sacan muy temprano y no aprendieron esas pautas de conducta básica que lo hace su maestra, que es su mamá. Entonces, ¿hay educación? Sí, hay educación y se puede entender de esa manera. ¿Es difícil probarlo? Sí, es muy difícil probarlo, porque no tenemos un control. No hay un individuo que no creció con la mamá, individuo que creció con la mamá, excepto animales domésticos. En vida silvestre es muy difícil, muy complicado. Pero bueno, sí hay. No sé si me extendí, pero me emocioné. Pues seguimos con las preguntas que están haciendo por Facebook, ¿te parece? Sí, me parece súper bien. Listo. Entonces, Milena Lamprea nos pregunta, ¿cómo consideran que debería abordarse el tema de derechos, protección de invertebrados en Colombia a partir de la ratificación de la inteligencia de los mismos? Me parece una excelente pregunta. Sí, en Colombia, todos los estudios que se han hecho de inteligencia, cognición y tal, no hay, pues que yo haya visto así como en Colombia, no hay uno que nos dé luces sobre eso, ¿sí? Sobre ese tema, porque esto finalmente va para las leyes, esto finalmente, y ojalá este video le llegue al que hace las leyes, pues, se necesita. Hay que darles derechos a los animales, sin embargo, no hay que exagerar en el poder que tengan, ¿sí? Es decir, hay animales que dependen de nosotros para sobrevivir, y eso también es como cuando tienes la custodia de un menor de edad, ¿sí? Tiene sus derechos el menor, pero tú eres legalmente responsable. Entonces hay que hacer un debate no solo ético, sino también práctico, porque si yo no puedo ser legalmente el tutor de un animal, es muy difícil que yo lo pueda rehabilitar, que lo pueda reintegrar a su medio o que lo pueda tener en condiciones saludables en una colección. Entonces, toca mirarlo desde ese punto de vista. Sin embargo, sí hacen falta investigaciones que nos den luces sobre eso, especialmente en los animales que son usados para cosas como el toreo o las peleas de gallos, porque si entendemos que hay conciencia, que hay inteligencia, que hay este tipo de cosas en animales, podemos darnos cuenta que hay emociones, y eso lo entendemos nosotros a partir de analogías. Entonces, si químicamente en mi cerebro suceden un poco de cosas cuando yo estoy enamorado o estoy triste y esas mismas cosas pasan en el cerebro de los animales, análogamente podemos inferir que están sintiendo cosas parecidas. ¿Sí me hago entender? Entonces, puede que no lo hagan gestualmente, físicamente, es difícil, muchos animales, una tortuga es difícil que la veas expresar algo, pero sí a nivel cerebral. Entonces ahí lo podemos ver y podemos saber qué está sintiendo básicamente ese animal. Hablo la palabra sintiendo con mucho cuidado, pero sí, es sentir qué emoción tiene al interior. Y a partir de eso podemos establecer una política pública, unos planes de acción dirigidos a cómo se deben mantener los animales en cautiverio. ¿Cuándo es responsable liberarlos? ¿Cuándo es responsable quedarse con ellos? ¿Cuánto de nutrición le estamos dando que contribuya a ese bienestar? Si no es solo darles cosas porque sí. Esa discusión hay que darla y desafortunadamente pues a nosotros
nunca nos ha llamado el Congreso como para hacer esa discusión, pero sí se necesita. Y es con base científica, no estamos haciendo homeopatía ni con el respeto a los que creen en eso, pero no estamos haciendo algo que no esté científicamente comprobado. Claro. Listo. Otra pregunta por acá de Diego Eduardo Maldonado. Pregunta, ¿qué pruebas puede hacerse para evaluar cognición en carnívoros? Es una muy buena pregunta. Hay muy pocas pruebas que uno puede hacer. Digamos, las más famosas son el tema de los laberintos, el tema de el espejo, por ejemplo, aunque el espejo está muy debatido, pero el espejo le han dado muy duro, que es que ponen un espejo en un encierro o en la selva y miran a pero que ven. Para los perros, por ejemplo, el olfato es mucho más importante que la visión, ¿sí? Y ellos reconocen su olor a partir del olfato. Entonces, hay trabajos que dicen, bueno, él no se reconoce como él mismo por el espejo porque sencillamente no se ve bien, pero sí se reconoce con pruebas de orina. Él sabe quién es cada quien por sus pruebas, por el olor de su orina. Lo mismo pasa, digamos, si yo pongo un pez con un espejo, pues probablemente lo que vaya a hacer es imitar los comportamientos, ponerse agresivo, pero no va a tener una autopercepción, ¿sí? Hay que revisar mucho ese tema de los experimentos. Lo que sí es encontrar observaciones en vida silvestre que nos permita inferir una cognición. Y eso también es una reflexión para los otros investigadores. Normalmente en este gremio están separados los que estudian el comportamiento en condiciones naturales y los que lo hacen en condiciones ex situ. Y eso está mal, porque se necesitan de los dos. Entonces yo necesito una observación en vida silvestre. Entonces yo encontré que un loro puede utilizar una herramienta, ¿sí? Es un loro, ¿sí? Pero lo encontré. Y entonces quiero ver si ese comportamiento lo pueden hacer otros loros o si ese comportamiento es extendido en la población o si fue solo ese loro. Necesito hacer experimentos, necesito coger un loro y decir, bueno, coge este palo y muéstrame si eso se puede hacer. Y así se hacen este tipo de experimentos. En carnívoros nosotros hemos encontrado, por ejemplo, que hay educación y cultura. Las hembras de jaguar, por ejemplo, cuando aprenden a cazar ganado, pueden transmitirle ese conocimiento a los peques. Y eso es un problema, porque con una hembra que aprenda, se lo enseña a los demás. Entonces hay que aprender de eso para que eso no se dé tan fácilmente. Entonces, un jaguar que no haya aprendido a cazar ganado, probablemente no lo vaya a hacer después. Entonces, ese es el tema. Y pues con carnívoros hay un montón, porque ellos necesitan primero moverse por grandes extensiones de tierra, entonces necesitan una cognición geográfica, ¿sí? De mapas, necesitan hacer mapas mentales. Necesitamos ver cuánta memoria tienen, a ver si eso cambia con el tiempo. También temas como la senilidad, no es lo mismo un puma joven que un puma viejito. Entonces va a aprender de maneras distintas, ¿sí? Va a seguir aprendiendo, pero le va a costar un poquito más. ¿Sí? Este tipo de cosas son muy interesantes y hay un montón de espacio para desarrollar investigaciones en este sentido. Listo, súper, muchas gracias. Otra pregunta de María Camila Cardona. ¿Una especie silvestre con menos nivel de cognición puede habituarse en mayor grado a los humanos? Digamos, se refiere como a la fauna silvestre en cautiverio. Sí, ¿no? entiendo tu pregunta, pero digamos que la habituación no depende del nivel cognitivo del animal. La habituación depende de cuánto tiempo está en presencia de un estímulo. Si el estímulo eres tú, se va a habituar a ti. Te va a reconocer eventualmente como un no peligro, como algo que pasa si sigues una rutina estricta todos los días. Te va a reconocer como algo que no es peligroso. A menos de que te reconozca como algo que es comida, que eso ya es otra cosa. ¿Sí? Pero normalmente te vas a sentir, se va a sentir habituada o habituado a ti. Entonces, eso no depende ni del cognitivo del animal, eso depende del tiempo o de la exposición que tengas que tú le des a ese animal. Esto es súper. Aquí hay otra pregunta de Evelyn Liliana Martínez. Te pregunta, ¿qué piensas sobre un posible cambio en el comportamiento y aprendizaje en las palomas domesticadas asilvestradas que viven en libertad en los diferentes sectores de Bogotá? Bueno, las palomas son súper pilas, o sea, las palomas, de hecho, muchos trabajos que tenemos de cognición a nivel mundial son hechos con palomas. Las palomas tienen mejor, o sea, califican mejor en cognición espacial que nosotros. Es increíble, pero son mejores que nosotros. En ese indicador, son mejores que nosotros las palomas. ¿Por qué? Entonces hay que ver qué hace el animal. Una paloma normalmente lo que hace es volar y encontrar sitios de comida o de reunión a partir de un sobrevuelo a unos, no sé, 200, 100 metros.
y necesita establecer planes mentales para saber de dónde viene y para dónde va. ¿Cómo están diseñadas las ciudades en la mayoría de países? Son cuadrículas, ¿no? Son cuadras, son bloques, no sé cómo les dicen en cada uno de esos países, pero básicamente nosotros le decimos manzanas, son cuadrados, y cuando tú pones una paloma al frente de una pantalla a mirar qué cuadrado es igual a qué otro cuadrado, o qué forma geométrica es igual a qué otra forma geométrica, son mejores que nosotros, tienen una capacidad increíble. Ahora, como especie para estudiar la condición animal es una maravilla. Como especie silvestrada que genera ciertos problemas, enfermedades, y, y no es tan querida por la comunidad en las zonas donde está introducida, sí puede presentar un riesgo. Sin embargo, para eso ya es otro tema aparte como de control de estos animales. Lo que sí se puede hacer básicamente para ese tipo de animales, o bueno, para las palomas en general, las aves tienen una percha y un sitio de anidación. Percha, en sitio de anidación y de alimentación. Y si uno les tapa cualquiera de esos tres, probablemente se tengan que ir. O les ponen algo de incomodidad. Muchas veces, en muchos países, lo que hacen es que les ponen superficies que son metálicas y movibles para que la paloma, cuando se pare, pues no se pueda acomodar bien y tenga que irse, pues no se va a acostumbrar a eso. Y lo otro que me parece interesante, que se ha usado a veces aquí en Bogotá, son los palomares. Entonces, los palomares son sitios específicos donde las palomas vienen, duermen y hacen todo, y despeja un poco las zonas de los techos, que es el problema, del peso de las heces, del olor, el amoníaco que genera esto. Entonces, eso. Eso, Evelyn, pues la pregunta continúa hacia, en este momento de cuarentena, como de confinamiento, ¿tú crees que el comportamiento de esas palomas va a cambiar en cuanto a la facilidad de obtener la comida? ¿Y qué le dirías a las personas que afirman que ellas se van a morir de hambre? ¿Qué condiciones tendría que darse para que sucediera eso? Bueno, hay dos cosas ahí muy importantes. Son animales que han convivido con seres humanos y se consideran fauna urbana. Ellas viven muy bien en la ciudad. Lo mismo que pasa con las ratas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las ratas? No estoy diciendo que va a pasar con las palomas, pero ¿qué pasa con las ratas? En las ratas, cuando las condiciones son difíciles, adversas, ellas dependen en gran medida de los residuos que bota la gente, de los restaurantes abiertos que dejan las basuras por ahí. Ellas dependen de eso. Ese es su principal sustento para sobrevivir. Como nosotros estamos en cuarentena, ese sustento se les va a quitar. Y también un poco con la migración que están haciendo algunas especies silvestres para venir acá, van a estar más expuestas a depredación. Entonces eso va a hacer que ellas se confinen un poco más, como harían los roedores en vida silvestre. Entonces, por ejemplo, si tienes unos roedores y hay un depredador cerca, ellos lo que hacen es agruparse, formar aglomeraciones en sitios particulares. Por eso es tan importante un depredador, los mantiene como a raya. ¿Y qué pasa con las ratas cuando pasa eso? Recurren al canibalismo. Entonces, no hay comida, no puedo salir porque me van a comer. Entonces, canibalismo. Y se comen entre ellas o juveniles, recién nacidos, cosas así. Eso pasa. Ahora, con las palomas, la oferta alimenticia disminuye completamente, sí, eso es verdad. Y van a tener que buscarse unos otros sitios para comer. Ahora, una paloma no solo va a comer boronas o moronas, como lo llaman, de chocorramo. Tienen que buscar otro tipo de alimentos. Y mi teoría, mi hipótesis, es que probablemente van a ir a basureros cercanos, el caso de Doña Juana o tal, o centros de acopio de basuras, de residuos sólidos en este momento, y van a tener que desplazarse un poco más hacia zonas naturales, donde hay algo de alimento que pueden conseguir con facilidad. Las palmas normalmente no se amañan mucho en los cerros orientales, pero si esta situación sigue, pues les va a tocar. Ahora, vamos 3 meses de cuarentena, 2 meses de cuarentena. Eso no es motivo para que los animales hagan comportamientos. Es una crisis de 3 meses. Eso no. Y eso también aplica a los animales que están migrando hacia ciudades. No es que porque hay delfines en Venecia, entonces ya los delfines se salvaron. No, eso quiere decir que los estresores disminuyeron y por eso los animales van y migran. Pero no que los delfines se salvaron completamente y qué alegría el puma en Chile. No, es un evento muy pequeñito en escala evolutiva como para hacer una diferencia grande. Listo. Aquí Yeleni López nos comenta, ayer escuché al presidente de la Corporación de Galleros y dijo que existe evidencia científica de que los gallos que son usados en las peleas no sienten dolor. Evidencia que no mostró, solo mencionó. ¿Se sabe algo de eso en estas aves?
de dónde puedo sacar que dudo sea cierta, y me gustaría saber qué país ha adoptado en gran medida políticas de bienestar y derecho de los animales. Bueno, entonces son dos cosas. Sí, vamos a separar. Todos los animales que tengan nocioceptores, que son un tipo de células especializadas para sentir dolor, sienten dolor. No hay hibridación que uno haga, cruzamiento, para evitar que un animal salga con nocioceptores. Eso no pasa. Ese es el mismo argumento que ponen los amantes del toreo, que es que el toro fue criado de esa manera y no siente dolor. Pero yo les pregunto, ¿cómo saben ellos que no siente dolor? Que un animal no muestre una expresión de dolor no implica que no le duela. Hay un comportamiento muy conocido, se llama la tanatosis. La tanatosis es hacerse el muerto, básicamente, ¿no? Hay culebras que se hacen las muertas y huelen a feo y tal, simulando que están muertas. Eso espanta al depredador. Y hay serpientes que son tan expertas en eso que incluso moviéndolas, mordiéndolas, haciéndoles cosas, no se van a mover. ¿Eso quiere decir que al animal no le dolió? No, quiere decir que él está haciendo ese comportamiento para evitar ser depredado. Eso pasa con los toros, pasa con los gallos, con los perros de pelea. O sea, no es porque el pitbull sea rústico y tenga un montón de músculos que no va a sentir dolor. Hay animales que son valientes y no lo expresan, no tienen la abstracción humana de expresar dolor, que es llorar o gritar, y porque no lo hagan no quiere decir que no lo sientan. Ahora, ¿los gallos tienen nocioceptores? Sí, tienen nocioceptores. ¿Les puede doler? Sí, les puede doler. ¿Huyen cuando sienten que está amenazada su supervivencia? Sí. Y eso es un rasgo de autoconciencia. Si yo huyo de morir, es porque yo estoy consciente de estar vivo. Así es sencillo. Listo, perfecto. Y la otra parte que Yeleni nos dice es que le gustaría saber en qué país ha adoptado en gran medida políticas de bienestar y derechos de los animales. ¿Sabes más o menos? Bueno, sí, digamos, la Unión Europea en su totalidad ha hecho grandes avances en lo que tiene que ver con bienestar animal, sobre todo en temas, por ejemplo, de transporte de animales que son muy complicados en Latinoamérica. O sea, aquí no tenemos como ni los buses, ni los trenes, ni los camiones adecuados para llevar animales. Muchas veces es un problema para los productores. Primero porque el animal se estresa y al estresarse produce muchas sustancias al interior del organismo que van a hacer que sus productos valgan menos. Carne de mala calidad, leche de mala calidad, pocos huevos, todo por un tema de transporte, ¿sí? Porque no se transportaron de una buena manera. Lo otro es que generan pérdidas a nivel económico también, porque no sé si han visto estos camiones llenos de cerdos que van de un lado para otro. Normalmente hay cerdos que no aguantan el viaje, les toca parados todo el tiempo y moviéndose, se caen y son pisados por los otros o mordidos por los otros y mueren. Entonces esa carne ya también se pierde si es para producto cárnico. Entonces hay que ver el bienestar animal como una inversión, como algo que si usted puede sacrificar el animal de una manera ética y amable y en lo posible sin afectar demasiado la vida del animal, usted está ganando no solo en términos éticos, está ganando a nivel económico. Y eso es un trabajo que es difícil de realizar, pues nos toca ganadero por ganadero, finquero por finquero, asociaciones grandes de ganadería, pero hay que hacerlo porque es la vez. Entonces, estos parámetros vienen principalmente europeos o de Estados Unidos, algunos estados, donde hay leyes a favor del bienestar y la protección de los animales, incluso estos que nosotros denominamos como de producción. Bueno, otra preguntilla por aquí. Ernesto Carrero nos dice que sería genial si pudiera citar más ejemplos concretos, como el laberinto de los marranitos de tierra. ¿Qué otros ejemplos tienes así? Uy, bueno, hay muchísimo. Digamos, las investigaciones en cognición tienen un mundo espectacular. Hay gente que ha convivido con animales para probar una teoría. El caso de Coco, no sé si recuerdan Coco la gorila, era famosa porque tenía hasta una mascotica que era un gato. A Coco le enseñaron a hablar lenguaje de señas y podría comunicarse en varios cientos de palabras. Entonces podía hacer como oraciones sencillas con las manos. También hubo otro caso de otro chimpancé que se me olvida el nombre, también que le enseñaron a hablar con lenguaje de señas. El loro Alex, que es Alex, es una abreviación que es Animal Learning Experiments. Era un experimento de cognición animal y de aprendizaje animal. Alex podía entablar conversaciones básicas y podría saber el material de lo que estaba tocando con el pico. Es impresionante.
Puede decir, esto es madera, esto es metal, esto es... eh, bueno, en fin. Hay otro tipo de investigaciones que no son tan amables, pero que tienen que ver con este tema, que son las investigaciones en neurociencia. Y muchas de ellas las conocemos a partir de las ratas de laboratorio. Entonces, mucho de lo que conocemos como cognición también se lo debemos a ellas. Pero desafortunadamente, estos experimentos llevan a estudiar el cerebro de los animales. Y cuando se estudia el cerebro, hay que abrirlo y hay que ver qué pasa. Gracias a esas investigaciones se han desarrollado muchos tratamientos prometedores en el Alzheimer, en enfermedades degenerativas del sistema nervioso, en el sueño, y esto también hay que agradecerlo. Porque pues está el tema bioético también con los animales, pero también está el tema de salud pública, y son cosas que van a ir mejorando con el tiempo, pero que se necesitan todavía para hacer. Entonces hay muchos ejemplos, hay muchos ejemplos. Los cuervos de Nueva Caledonia son un ejemplo clarísimo. Son cuervos que utilizan herramientas y pueden eh, hacer balances de agua con presiones para poder obtener un alimento. Es increíble. Les recomiendo en YouTube, si ven cuervos, experimentos o cuervos de Nueva Caledonia, son animales supremamente inteligentes. Y hay también experimentos que se han desarrollado con matemáticas. Los elefantes pueden hacer aritmética sencilla, pueden sumar y restar cosas muy pequeñas, pero lo pueden hacer, y eso también es cognición. Entonces, pues hay un montón, no podría quedarme toda la noche hablando, pero pues ustedes tienen sueño ya. Sí, el último ejemplo, a mí me parece muy interesante, lo de los ratones en África, las ratas Sí, gigantes africanas. eso es Creo que genial. todo el mundo debería conocer eso. Bueno, ese es un experimento que se desarrolló en Mozambique en la década pasada, del 2000 al 2010. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar, o yo, el 7, un ejercicio que se hizo aquí parecido, ya les cuento de qué es, con inteligencia aquí en Bogotá de las fuerzas militares. El objetivo de este tipo de trabajo será entrenar y adiestrar ratas para encontrar minas quiebrapatas. Tanto Mozambique como nosotros hemos tenido una guerra civil durante mucho tiempo, y muchas guerras civiles terminan con montones de minas quiebrapatas. Lo que encontramos es que los ratones pueden encontrar hasta 5 de las 7 bases explosivas. Con 7 bases explosivas básicamente se hacen todos los explosivos que hay en el mundo. Las ratas pueden encontrar hasta 5, que era una maravilla. Y como son más livianitas que un perro detector de minas, no las activan, entonces no se estallaban, porque hay muchos perros que mueren a partir del entrenamiento. Además, un perro adiestrado se demora muchísimos años en lograr ese adiestramiento, y aparte de eso es costoso, es muy caro un perro adiestrado. Y en un camión solo puede llevar pocos perros. En un camión de ratas puede llevar un montón de ratas. Y esto se estaba haciendo para el desminado humanitario, pero desafortunadamente hubo un cambio de administración y bueno, fue complicado. Pero están los datos ahí, hay unas ratas que se llama ay, eh, APAPO, creo que se llama la organización en África. Eh, Apopo o Apapo. Sí, Y lo que pasa, las ratas de Mozambique es una cosa gigante, pero son muy inteligentes y lo pueden hacer. Además, para ellas es un juego, entonces lo disfrutan un montón. Es emocionante. listo, no sé. Lo más importante en este momento es que nos hagan la invitación para todas las charlas que se nos vienen esta semana con gente increíble, unos investigadores increíbles. Bueno, entonces esperen a ver si la logro compartir. Entonces, espero que les guste el logo. Si pueden ahí comentar si les gusta el logo, si no me gusta, Andrés, eso está muy feo. Las fotos son nuestras, entonces no hay ningún problema de derechos de autor ni nada de esas cosas. Y el diseño fue logrado gracias a Juanita Anzola y a María Elena. Entonces, Mi hermana. les damos muchísimas gracias porque a mí me encantó, la verdad me encantó. Y pues básicamente representa lo que queremos hacer, que es unas charlas amenas para que la gente, el público en general, conozca este tipo de iniciativas y se acerque un poco más a la ciencia participativa. Eh, Esta era la de hoy, ¿verdad? Entonces, esto es el ciclo de conferencias que lo vamos a estar publicando en la página web. Tenemos el 5 de mayo, el 4 de mayo, Adriana Perea, que es mañana. Es una experta en comportamiento y bienestar animal, nos va a estar acompañando desde México. El 5 de mayo, Alex Sané, que es un amigo de la casa, está en España.
Adolfo Cordero, que es uno de los mejores etólogos que he tenido la oportunidad de conocer, el 6 de mayo. El 7 de mayo tenemos a Clever del Claro, que es un referente a nivel latinoamericano del comportamiento animal. Y el 8 de mayo a un amigo que queremos mucho, que se llama Flavio Lima, y es un maravilloso ser humano, que además de eso es experto mundial en cetáceos, en delfines, sobre todo de mar. Entonces, nada, agradecerles mucho por la paciencia y espero encontrarlos en esta próxima oportunidad. Este es el flyer de Adriana mañana. Esperamos que pues la disfruten tanto como nosotros. Vamos a ser como unos niños aprendiendo. Y nada, un abrazo para todos. Estamos en contacto. Cualquier cosa, Biodetos es su casa, ¿vale? Listo, muchas gracias a todos y los esperamos mañana. Saludos.